tardes, saludos a todos, mi nombre es Daniel Falcón, soy estudiante de la Universidad de Yacambú y actualmente estoy cursando una llamada materia Sistemas Electrónicos. Esta materia es de Laboratorio de Electrónica 1. Actualmente estoy en la unidad para la elaboración de una fuente. Vamos a estar hablando de esto en el video. ¿Qué tenemos? Una fuente tiene varias etapas. Etapa 1, reducción de tensión. La etapa 2 es la rectificación, la etapa 3 es de filtrado y la etapa 4 es regulación. Esta etapa de regulación, como lo indica aquí en la salida, tiene que ser de 5 voltios en DC. Esta fuente tiene que ser enchufable. ¿Dónde? Tenemos la etapa 1, la reducción de tensión. ¿Por qué se llamará así? Bueno, la reducción de tensión, como su nombre bien lo dice, es de reducir la tensión. ¿Qué ocurre allí? Ocurre el proceso de una transformación que nos va a ayudar este transformador que tenemos acá. Vamos a trabajar con una fuente de 110 voltios en AC y este transformador que está acá me va a ayudar a mí a llevarlo de 110 voltios a 25,4 voltios en AC. Como podemos verlo aquí, vamos a necesitar saber cuánto está dando esa fuente, ese transformador. Tenemos aquí, vamos a hacerlo y vamos a medir. Primero necesitamos que el multímetro esté en AC. Vamos aquí. Como se observa aquí, es un voltaje de 24,4 voltios en AC, como se ve en el multímetro acá. Ya sabiendo esta información, trabajamos en la siguiente etapa, que es la etapa de rectificación. ¿Cuál es la etapa de rectificación? Como su nombre bien lo dice, es la parte para rectificar. ¿Qué vamos a rectificar? Vamos a rectificar la parte en AC, a llevarla a DC. ¿Y qué componente nos va a ayudar a realizar esta etapa? Este componente ya elaborado, que se conoce como puente de diodo. ¿Qué es un puente de diodo? El puente de diodo, como su nombre lo dice, son diodos internos, pero me hace un puente. ¿Cómo se observa aquí? Este puente que tenemos acá. Son 4 diodos, pero le van a llegar la parte alterna en un punto y va a rectificar la onda, la señal, va a reducir esa señal para llevarlo, es un convertidor de AC a DC. Al convertir esta señal, llevamos y llegamos a la parte de filtrado. ¿Cuál es esta etapa de filtrado? Filtrado, un filtro, capacitor, un condensador. En esta manera vamos a utilizar del 2200 microfaradios y de 25 voltios. ¿Por qué de 25 voltios? Por lo que ya vemos del transformador. Tiene que ser un condensador de mayor para que soporte lo necesario. ¿Por qué de 2200 microfaradios? Porque es un valor estándar que estuve investigando, estuve verificando y lo utilizan en la fuente. ¿Por qué lo utilizan de ese valor? Porque tiene que ser grande, porque es una etapa importante, porque queda un pequeño rizo, y este condensador me va a ayudar a mí a llevarlo a la etapa completamente en DC. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la etapa de regulación me entre un voltaje ya en una forma lineal, un voltaje en DC. ¿Cuál es la regulación? En este caso vamos a utilizar el 7805. ¿Por qué utilizar el 7805? Porque nosotros vamos a realizar una fuente fija de 5 voltios y este componente nos va a ayudar directamente a trabajarlo con 5 voltios porque ubiqué el datasheet, hicimos la verificación, realicé la investigación y sí, trabaja con un voltaje de 5 voltios en DC. Si lo quisiéramos trabajar con una fuente variable, podemos utilizar el M317, pero como el objetivo ahora es trabajarlo en DC 5 voltios, se utiliza el 7805. Bueno, ya he hablado de lo primero, ya he hablado de las etapas y de los componentes a utilizar. Ahora vamos a ir como tal al circuito. Vamos a trabajar con un protoboard y vamos a trabajar con un programa conocido como Proteus para saber paso a paso la elaboración, el funcionamiento y el voltaje que nos está dando para ver y verificar que si esté dando lo que uno quiere. Al tener esto, tenemos el protoboard, está encableado y tenemos el programa aquí como tal. Para empezar necesitamos saber con qué voltaje trabaja, porque la fuente como tal, la energía de 110 voltios es un voltaje RMS y necesitamos saber cuánto es su valor pico o su valor pico. Para eso tenemos una fuente que se llama que el voltaje RMS es igual al voltaje pico entre raíz cuadrada de 2.
como vamos a trabajar con 110, hacemos una forma, despejamos BP, que es voltaje pico. Entonces tenemos que el voltaje pico va a ser igual a 110 por raíz cuadrada de 2. Al tener eso, multiplicamos 110 por raíz cuadrada de 2, nos da 155,56 voltios pico. Tenemos que voltaje pico es igual a 155,56 BP, voltaje pico. Para saber su valor pico pico, lo multiplicamos por 2. Tenemos que es 311,12 voltios, voltaje pico pico. 311,12 voltaje pico pico. Al tener este voltaje ya tenemos el conocimiento, ya sabemos con qué estamos trabajando para realizarlo en Proteus. Aquí se puede observar la gráfica de este voltaje. Son 157 voltios el lado positivo y 157 voltios el lado negativo, que eso nos da un voltaje pico pico de lo calculado aquí, que son 311,12 voltios. Al saber, al verificar esa fuente, lo llevamos a la etapa de transformación. Tenemos la primera etapa, que vamos a trabajar con el transformador. Ya nos dimos cuenta anteriormente con lo mostrado con el multímetro que nos arroja un voltaje de 24,5 voltios en AC. Para ver la gráfica en Proteus nos damos cuenta que nos da esta gráfica. Es una gráfica similar a la de la fuente, pero ¿qué pasa? Nos la redujo a 24,5 voltios, que es la función que hace este compañero que tenemos acá, que es un transformador. Luego de esa etapa tenemos la del puente de diodo. Con el puente de diodo, como lo expliqué anteriormente, vamos a trabajar. ¿Por qué utiliza esto? Porque trabaja con voltaje AC. Este va a ser un transformador de en AC a llevarlo a DC. Bueno, lo conectamos en el protoboard. Cabe destacar que primero debemos montar los componentes y luego energizar, que en este caso vamos a energizar con el transformador. Bueno, verificamos las conexiones y conectamos. Este componente nos muestra aquí que tiene un lado positivo, dos puntas en AC, que es las puntas que vamos a trabajar con el transformador, y la otra punta es en negativo. Estas dos puntas va a ser la continuación del circuito y estas dos puntas va a ser la conexión en AC. Lo conectamos aquí. Vamos a utilizar aquí. Ya al haberlo conectado, verificamos que la conexión que alimenta va a ser estos dos en AC y estos dos positivo y negativo. ¿Por qué en AC? Por lo del transformador. Positivo, lo positivo de lo demás del circuito y lo negativo de lo demás del circuito, que es tierra. Tenemos aquí. Luego de esta etapa viene la etapa de filtrado, que es este componente, como lo expliqué anteriormente. Este componente lo vamos a utilizar. Al observarlo, nos dice que esta es la parte negativa y asumiendo que esta es la parte positiva, porque es un condensador electrolítico. Como ya verificamos que esta es la parte negativa, lo conectamos. Parte negativa, conectamos acá. Hacer la etapa negativa con tierra, fuente de diodo, esta es la etapa positiva. Luego de conectar esta etapa viene la etapa de regulación, que vamos a utilizar este amigo que tenemos acá, que es un LM7805, un regulador de voltaje que nos lleva a 5 voltios fijos. Pero antes de conectarlo tenemos que verificar qué es lo que sale en este nodo de conexión acá, para esto que tenemos acá. Y verificamos que en la fuente, después del puente de diodo, nos queda un pequeño rizo, que es este rizo que tenemos acá. Este rizo nos va a ayudar, este condensador que acabamos de conectar, para que lo coloque todo en una etapa DC, que esa va a ser la entrada de este amigo que tenemos acá, el 7805. Al verificarlo nos damos cuenta y lo conectamos. El primer pin, eso lo averiguamos en el datasheet, es de BI, el segundo pin es tierra y el tercer pin es de salida. Entrada, tierra y salida. Vemos las conexiones. La entrada va a ser el positivo aquí, el condensador, el mismo rama. El segundo va a ser tierra, que va a ser la misma tierra del condensador. Y el tercero va a ser la salida. Correcto. Tenemos aquí y lo conectamos. Verificamos los nodos, verificamos los puntos, correcto. Ya al llegar a esta etapa, va a ser la etapa de regulación. Y nos van a quedar estos dos puntos. Esta va a ser la salida del
7805 y este va a ser mi mismo punto tierra. Como queremos trabajar con un switch, para saber, para verificar, vamos a trabajar con este switch, este pequeño switchecito que tenemos aquí, y este diodo LED. Este diodo LED nos va a ayudar a verificar que sea 5 voltios, en dado caso con el multímetro. Y tenemos una resistencia que va a ser de protección para ese LED. Antes de llegar a esa etapa tenemos que trabajar con dos condensadores para que nos ayude a mantener ese voltaje. Uno va a ser de 0,1 micro y el otro va a ser de 1 microfaradio. Y hacemos la misma conexión, verificamos cuál es su lado negativo y cuál es su lado positivo. Por consiguiente, si este me dice el negativo, el otro lado es el lado positivo. Tenemos acá, ¿correcto? Y vamos a conectar. Conectamos en el mismo punto y conectamos acá en el mismo punto, ¿verdad? Ahora nos falta verificar que funcione. Para eso vamos a utilizar el switch y vamos a utilizar la resistencia. La resistencia que vamos a utilizar es esta que tenemos acá, que va a ser de protección para el LED, de 220 ohmios. Se recomienda que sea de 220 ohmios o 330 ohmios. Conectamos el switch, punto aquí. Primero debemos verificar la continuidad de cómo trabaja ese switch para saber si en qué punto conectarlo, en qué punto no conectarlo. Y para eso vamos a trabajar con el multímetro. Verificamos que de continuidad. Y verificamos. En la primera y la segunda patica no suena. Switchamos a ver. Ahí suena. Quiere decir que esos son los dos puntos que yo voy a conectar en esta rama. Para que al switcharlo me salga los 5 voltios. Al verificar eso, vamos a conectar. Conectamos la resistencia de protección. Y luego vamos a conectar el LED. Primero tenemos que verificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Y para eso utilizamos también este amigo que tenemos acá, el multímetro. Y nos vamos a la parte de diodo. Y vamos a verificar. Aquí está encendiendo. Aquí me está indicando que este es el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces lo conectamos. La parte de la alimentación va a ser el lado positivo. Y el otro punto lo conectamos a tierra. Ahora solamente lo que nos falta es verificar que todo esté bien conectado. Para eso con los condensadores. Tiene que ser el mismo punto. ¿Correcto? Correcto. Ahora del switch. Una continuidad. El otro punto del switch con la resistencia. Una continuidad. ¿Okay? La resistencia con el LED nos da continuidad. La tierra del LED del cátodo. Vamos a verificar acá. Ahí nos da continuidad. ¿Qué nos falta ahora verificar? Energizar el circuito, que es lo último. Revisar antes de revisar las conexiones y todo eso. Vamos acá. Y verificamos. Nos damos cuenta que el LED enciende. Quiere decir que hay 5 voltios. Apagamos, encendemos. ¿Cómo terminamos de verificar el voltaje? Con el multímetro. Acá. Medimos desde tierra al punto que queremos, tierra aquí, aquí, nos da 5 voltios, como se puede observar acá, 5 voltios. Con esto terminamos nuestra fuente, ya visualizamos en el multímetro, el LED que aún está encendido, al switcharlo, está encendido, nos da 5 voltios exactamente con la ayuda de este regulador de voltaje. Muchas gracias.